y va a hacer encender la luz, que este relay trabaja de 3 a 32 voltios de corriente directa. En el video 89 vimos que el Arduino tenía esta programación. Vamos a apagar las luces para que se vea mejor. Esa fue la programación que hicimos. Ahora se la vamos a aplicar a esta luz. Aquí tenemos que instalar el negativo y aquí el positivo. Si alimentamos ya aquí, ustedes pueden ver mejor la aplicación del programa a una luz. Aquí tenemos una fuente de alimentación que es 120 voltios, en este caso es la misma de la casa. Con este cable vamos a alimentar de aquí a este relay de estado sólido, que cuando cierre este contacto de corriente alterna de 24 a 480 volts, ya sabemos, aquí va a ser 120, va a cerrar este contacto y va a hacer encender la luz. Pero primero tenemos que alimentar este relay de estado sólido con la corriente que viene de la programación del Arduino. Vemos aquí que este relay trabaja de 3 a 32 voltios de corriente directa a través de los contactos 3 y 4, 3 positivo, 4 negativo. Por aquí vamos a alimentarlo para cuando la programación del Arduino le mande la orden a este cierre este contacto y haga funcionar la luz que instalemos a través de estos contactos de acuerdo a la programación del Arduino. Vamos a ver. Entonces vamos a utilizar una luz como esta, normal. Instalamos aquí. Sabemos que este es negativo, este es positivo, en corriente alterna. Lo he instalado para que ustedes vean. Aquí no tenemos corriente todavía. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Aquí tenemos la luz. Este es el neutro de lo que viene siendo esta línea. Este neutro lo conectamos a un lado de la luz y este, si lo conectáramos aquí, la luz encendería directo. He puesto la corriente y aquí ustedes ven que si yo pongo esto directo aquí, la luz enciende. Pero el objetivo es que la luz encienda cuando se cierren estos contactos a través de la programación del Arduino. Entonces ponemos este cable acá y este lo ponemos al otro lado del contacto. Ya tenemos instalada la luz y ahora solo nos queda traer el Arduino y con la programación que hicimos en el video 89, pues hacer funcionar esta luz con la programación SOS de auxilio que programamos. En el video 89 vimos que el Arduino tenía esta programación. Vamos a apagar las luces para que se vea mejor. Ustedes ven que tenía la señal de auxilio que hacía tic 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 ta 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 tic tic tic, corto corto corto, 3 largo ahora, 3 y 3 corto. Esa fue la programación que hicimos. Ahora se la vamos a aplicar a esta luz y para ello lo único que tenemos que hacer es esta alimentación que está saliendo del Arduino aquí al breadboard. La vamos a quitar de aquí, de esta luz LED. Quitamos el positivo y el negativo. Y como vimos antes, aquí tenemos que instalar el negativo y aquí el positivo. Entonces, este es el negativo. Pondríamos el negativo aquí. El cable está un poquito finito. Vamos a ver si lo coge bien. Parece. Y pondríamos, vamos a quitar de aquí para verlo luego, y pondríamos el positivo aquí en el otro lado del relay de estado sólido. Parece que está bien.
Ahora cuando alimentemos el Arduino, que tiene la programación SOS que hicimos en la computadora, que se la enviamos aquí a su procesador electrónico, pues esa programación se la va a aplicar a esta luz ahora de 120 voltios. Entonces, si alimentamos ya aquí, ustedes pueden ver mejor la aplicación del programa a una luz. Tic, 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 ta, 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 tic, 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 ta, 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 tic, 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 ta, 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 tic, tic, tic. Me gusta. Y aquí hemos visto aplicado una programación electrónica en el procesador electrónico Arduino a un circuito eléctrico, porque este sistema se puede usar para hacer señales. Por ejemplo, marítimamente se usa mucho en estas señales. Esto sería un foco ya más grande, no solo un bombillo. En el video 89 teníamos esta programación que aplicamos ya al circuito eléctrico, pero como aquí ya tenemos variables, estas variables, pues entonces vamos a cambiar de pin. Este pin lo vamos a cambiar y vamos a poner el número 8. Al poner el número 8 ya se va a cambiar por aquí, porque esa es la ventaja de las variables. Y entonces vamos a aplicarle al circuito de nuevo el mismo programa, pero por el pin número 8. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a poner aquí, sencillamente tenemos que poner aquí un número 8. Número 8. Bajamos el programa de nuevo y ustedes ven que la luz se apagó porque ya no está en el pin 13. Si lo cambiamos aquí, del pin 13, que es el rojo, ven que está en el 13. Vamos a quitarlo del 13. Ya se me zafó el otro. Dejamos la tierra aquí y cambiamos aquí, ponemos en el 8 y ustedes ven que el programa se cambió para el pin número 8. Ahora vamos a aplicárselo al circuito eléctrico de nuevo y ustedes verán las ventajas de las variables, porque como ven aquí, al poner aquí 8, como aquí 8 es Blue LED y aquí todo dice Blue LED, para que haya una mejor comprensión, Blue LED, Blue LED, Blue LED, Blue LED, Blue LED, en todo por ahí para abajo. Si no hubiésemos tenido estas variables, hubiéramos tenido que estar poniendo aquí 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, y bueno, ya han entendido bien la ventaja de las variables. Entonces, bueno, vamos a quitarlo de aquí y aplicárselo al circuito. Regresamos aquí. Bueno, ya lo probamos. Quitamos los dos cablecitos de aquí. Volvemos a poner el negativo donde va, el positivo. Este cablecito ya se nos partió. No bueno. Tenemos que poner uno nuevo. Le partió aquí. Ponemos uno nuevo en el pin 8, porque ya lo cambiamos, ya no es el 13, y lo volvemos a instalar de la misma manera. Ahora volvemos, esto ya no lo necesitamos, volvemos aquí, conectamos y ya ustedes ven que el programa es el mismo, pero estamos usando ahora el pin número 8. Bien.
Bien amigos, espero que este video haya sido de su agrado, que sigamos aprendiendo. No se olviden aquí, denle like, suscríbanse y denle la campanita para estar informados de los próximos videos que vamos a seguir haciendo. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. En el video de hoy vamos a estar hablando del número binario. El teléfono no se basa como el sistema. Y está en la posición abierto, está en la posición cerrado, está dejando en determinados momentos, como el voltaje que les mencionó, O abrirán torres que funcionan como switch. Se preguntarán si pero las letras, bueno, toman una idea de cómo funcionan. Es 1 más 2 más 1 porque 9 más 1 sabemos que es 10, pero 9 llevamos 2 con 9 más 1, 9. Porque aquí sería decimal, y obviamente se va repitiendo todo. Pues 0 más